Entonces, cuando usted se pregunte, ¿qué impacto tiene esto en mi vida? Él todavía se dedica a sanar. La verdad es que hoy por hoy muchas personas son sanadas y los médicos no le hallan explicación alguna. La gente pregunta, ¿a Dios aún hace milagros hoy? Sí, aún hace milagros hoy. Hay cosas que no se explican, salvo que las hizo Dios. Hoy en el programa En Contacto, la promesa de sanar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra. Las amamos porque son para nuestro bien. Al pensar en todas esas promesas podría preguntarle, ¿tiene usted alguna favorita? Lo más probable es que así sea. Pero hay una que es la más difícil de todas, con la que tenemos más problemas. Se trata de cualquier promesa sobre la sanidad. Quizás porque hemos tenido decepciones, o tal vez porque en el fondo realmente no creamos en eso, o simplemente ignoramos lo que enseña la Biblia en cuanto a sanar. Hemos visto exageraciones, las hemos escuchado, hemos visto personas que aseguran haber sido sanadas y al cabo de un tiempo vuelven a estar como estaban. Así que hay muchas dudas al respecto. Pero ¿no es interesante que, siendo creyentes y creyendo que Dios es un Dios que sana, que al enfermarnos o cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es querer llamar al doctor? La verdad es que solamente hay un médico, y se trata del gran médico que es Dios. Y me parece interesante que la gente hable de todos esos doctores que practican la medicina. Dios no practica. Él lo sabe todo de nosotros perfectamente. Y no es interesante que, sabiendo quién es Dios, que primero corramos al médico. Y cuando ya estamos desesperados, es cuando oramos. ¿No cree que debería ser a la inversa? Que primero vayamos a Dios y luego, y mire bien, si Él no nos sana, sino que por alguna razón lo atrasa, o si nos manda al médico, la historia cambiaría. No me opongo a los médicos, son necesarios, Dios los usa. Es interesante que el apóstol Pablo, tan consagrado que era, con la gran fe que tenía, uno de sus compañeros fue el doctor Lucas. Le acompañó en la cárcel en una ocasión. Entonces, ¿qué del tema de la sanidad? O sea, si verdaderamente creemos que Cristo es quien dice ser, que Dios es el gran sanador, ¿por qué no ir al primero? Ahora, en este mensaje quisiera que veamos lo que dice la Biblia respecto a la sanidad. Para comenzar, le invito a acompañarme al libro de Génesis. Y aquí vemos la primera vez que se dice que Dios sanó a alguien con Abraham y Abimelech. En Génesis capítulo 20, vayamos un momento al versículo 17 de Génesis 20. Vea lo que dice la Escritura. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y recordará aquel incidente cuando él dijo, no, ella es mi hermana, y en verdad era su media hermana. Así que la Biblia dice que Dios lo sanó. Si vamos por un momento a Éxodo capítulo 23, quisiera que veamos allí lo que dice el versículo 25 y note lo que sucede aquí. Otra vez Dios se dedicó al asunto de sanar. Y si observamos bien en este versículo 25, veamos lo que dice. Indica
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ellos habían pasado adversidad a causa de su pecado, y Dios declara, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Estaba en vía de sanarles. Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre veían la enfermedad y la reconocían principalmente como resultado del pecado. Por todo el Antiguo Testamento vemos ese concepto del pecado, y en parte el problema era que había enfermedades asociadas con el pecado. Luego, en Isaías 53, quisiera que veamos ese pasaje que a veces es muy controversial. Isaías 53, y este es el capítulo que describe al Mesías. Aquí la Biblia lo describe en el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, o sus heridas, dicen algunas versiones, por su llaga fuimos nosotros curados. La pregunta es, ¿hay sanidad en la expiación? Es decir, en la expiación se refiere a que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, su crucifixión, su sangre derramada en la cruz expió nuestros pecados. Por tanto, cuando le pedimos salvación, es como resultado de lo que él hizo en la cruz. La pregunta es, ¿abarca eso nuestra enfermedad? Recordemos que todo lo que nos viene llega mediante la cruz. Por ella tenemos una relación con Dios, de lo contrario estamos separados de él. Nuestro bienestar está en la muerte expiatoria de Cristo, pero no todo lo que abarca su muerte expiatoria nos viene en esta vida. Por ejemplo, todas las bendiciones del cielo tienen su origen en la cruz. Así que nos reconciliamos con Dios y él llenó nuestro corazón con todas sus promesas. La sanidad es resultado de su obra en la cruz, pero no significa que cada vez que se lo pidamos seremos sanados, porque esa es una de las tantas bendiciones de la cruz. Hay muchas más. Pero esa, por ejemplo, no nos garantiza que seremos sanados cada vez que le pidamos sanidad y en ese mismo instante. Así que si alguien pregunta, ¿hay sanidad en la expiación? Sí la hay, pero no necesariamente cuando sea y como sea que la querramos, porque Dios no actúa de esa manera. Entonces, al leer la Biblia nos damos cuenta de que Dios estaba muy interesado en el proceso de sanidad de la nación de Israel, y hoy día aún le interesa. Veamos ahora la vida de Jesús y lo que dijo, porque es muy importante. Si preguntara, ¿cuál fue la parte principal del ministerio de Jesús? ¿Acaso fue el Sermón del Monte? ¿O sus viajes? No, fue sanar. No significa que fue lo más importante que hizo. Lo más importante que hizo fue ir a la cruz. Eso fue lo más importante. Lo segundo importante que hizo fue enseñar a las personas quién era Él, cómo vivir, cómo ser salvas y todo lo demás. Pero notemos lo que Jesús tuvo que confrontar. Le invito a acompañarme a Mateo 8 y desde el versículo 14 del capítulo 8 dice, vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, la Biblia dice que solo tocó su mano y la fiebre la dejó. Recuerda a la dama que se acercó a él sin que la viera, había mucha gente moviéndose, dando empujones, lo tocaban, y Jesús sintió que salió poder divino de él cuando ella tocó solamente el borde de su manto. Eso sería como tocar el ruedo o el bordillo del pantalón de un hombre o del vestido de una dama. Jesús lo sintió. Así que él se interesa en sanar individuos. Pero no solamente sanaba individuos, sino también multitudes de personas. Si nota en este capítulo 14, el versículo 34, lo que dice de las multitudes y lo que sucedía. Y veamos lo que dice la Escritura. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Una y otra vez vemos a Jesucristo haciendo lo mismo. O sea, a donde sea que iba, le seguía una gran multitud.
Y esto es muy importante por lo siguiente. La razón por la cual él sanaba a individuos y a multitudes es porque esa era la manera de Dios de autenticar quién era él en verdad, que no era un predicador más de paso por el pueblo, era el Hijo de Dios, para poder grabar eso en sus mentes, claramente, sin lugar a dudas, que Jesucristo era el Mesías que habían estado esperando todos estos cientos de años. Así que el Señor Jesús sanaba una y otra vez y lo hacía en toda clase de circunstancias y situaciones. Y, como dijimos, su propósito principal no era sanar, aunque lo era en parte. Pero su propósito principal era demostrar que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces, cuando se pregunta, ¿qué impacto tiene esto en mi vida? Él todavía se dedica a sanar. La verdad es que hoy por hoy muchas personas son sanadas y los médicos no le hallan explicación alguna. Así que deberíamos esperar que Dios haga lo inusual. Deberíamos anticiparlo. Por ejemplo, ¿qué le enseña a sus hijos? Les enseña, bueno, Jesucristo solía hacer esto. Se detiene allí. Al enseñarles acerca de Jesús, simplemente les cuenta historias y dice, así era él, eso solía hacer, pero ¿qué hace hoy? Quizás sea porque no le permitimos obrar en nuestra vida, que no instruimos a nuestros hijos a creer desde muy pequeños que Jesucristo es quien dice ser, que Él es quien siempre ha sido, quien siempre será, porque no cambia, porque uno de sus atributos es que Él es inmutable y Él es Dios. Y no necesita cambiar porque al tener perfección total y absoluta y todo poder, ¿qué hay que cambiar? Todo conocimiento, poder y perfección. Jesucristo sigue sanando a la gente. Primero su espíritu, su alma, luego su cuerpo físico. Veamos un momento a los apóstoles. Recuerda una vez, Pedro y Juan fueron temprano al templo a orar y se encontraron a un hombre acostado en la entrada del templo. Dice en Hechos 3, verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Al verlos, quizás pensó, esta es una oportunidad de recibir algo mejor. Les pidió limosna, miró a Pedro, esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Esto me encanta. Seguramente se sorprendió. ¿Qué quieres decir con levántate y anda? Ni siquiera puedo pararme, mucho menos caminar. La Biblia dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Se puso de pie y entró al templo, saltando y alabando a Dios. En ese momento, mucha atención, Pedro le dijo, levántate y anda. Sabía lo que sentía. Solo necesitaba un poco de aliento, una ayudita. A veces al leer este pasaje pienso en cuánta gente necesita tan solo una ayudita. Confía en Dios, alentarles, animarles a que hagan lo que Dios quiere y sean lo que Dios quiere que sean. Sucedía lo siguiente. La credibilidad del apóstol Pedro era tal que solo decir Pedro viene, ni siquiera tenía que tocarle. Lo único que tenía que hacer era dejar que su sombra le alcanzara y sería sanado. Y sanar era un asunto muy esencial en aquel tiempo. Felipe, por ejemplo, cuando el Señor le llamó, comenzó a predicar, a enseñar y a sanar a la gente. Dios comenzó a obrar. Así que sanar era la manera en que Dios captaba la atención del mundo y la enfocaba en Jesús y en la iglesia primitiva, porque esas cosas seguían sucediendo. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, aunque uno pensaría que habría sido el sanador por excelencia, en el libro de los Hechos, una sola vez aparece que Pablo sanara a alguien. Y tenemos que ir hasta el final del libro de los Hechos, capítulo 28. Hasta aquí no hay evidencia de que Pablo haya sanado a nadie. Observemos lo que dice Hechos 28, leamos desde el versículo 7.
En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Mire, esa fue la única ocasión. Alguien dirá, pero si Pablo era seguidor de Cristo y si sanó a este hombre, ¿por qué no sanó a todas las demás personas? Bueno, él nos da la respuesta en 1 de Corintios, capítulo 1, vayamos un momento a 1 de Corintios 1. Pablo escribe a los corintios y les explica lo que sucedía. Les dice, desde el versículo 14 dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Realmente quiso decir que Dios no lo llamó a bautizar, sino a enseñar la verdad de su palabra. Tampoco lo llamó a sanar. Imagínese si Pablo hubiese tenido un ministerio de sanar. Primero, quizás no hubiera caído en la cárcel. Eso primero, y en consecuencia, número 2, quizás no tendríamos sus epístolas. El apóstol Pablo comenzó a enseñar la verdad. Mire, su ministerio para el mundo era explicar la vida de Jesucristo, el propósito y el plan de Jesucristo. Sabemos más de Dios y de cómo actúa en el corazón humano como resultado de la vida del apóstol Pablo más que ningún otro. Es decir, él explicó la vida de Jesús. El Señor hizo muchas cosas, pero la explicación de Pablo, su teología, el concepto de la predestinación, la idea de la salvación y la santificación, toda la idea de la presencia moradora del Espíritu Santo y su obra. En otras palabras, si no tuviésemos las epístolas del Nuevo Testamento, habría un gran vacío. Entonces, al ver al apóstol Pablo y cómo actuó Dios en su vida, la única vez que habló sobre sanar fue en 1 de Corintios. Vayamos al capítulo 12 y veamos aquí en este capítulo 12 donde Pablo explica sobre los dones espirituales y habla de los distintos ministerios, distintos dones, conocimiento, fe y todo lo demás. Veamos el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mucha atención. Si está escuchando, dígame. Escuche. Habla de dones de sanidades. Nadie tiene el don de sanidad. Dios da dones de sanidades. Digamos que usted ora por un amigo y Dios le sana. Dios le dio a usted el don de sanidad, ¿no? Él le dio a la otra persona un don de sanidad mediante usted. Ninguno de nosotros es autosuficiente para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Necesitamos las oraciones de otros. Por eso, y hablaremos de esto en Santiago capítulo 5, habla de llamar a los ancianos de la iglesia para orar por ellos. Todos necesitamos que otros oren. Y veamos a Pablo, no pasó tiempo sanando. De hecho, dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 4, que dejó a uno de sus amigos. Escuchemos lo que dice. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. De haber tenido un don de sanidad, no lo habría dejado enfermo. ¿Y cómo describe Pablo a Lucas? Escribe, amado Lucas. Y Lucas era médico y en una ocasión estuvo con él en prisión. ¿Por qué cree que Lucas acompañó a Pablo? Porque sabía que Pablo tenía ciertos achaques. Desde luego recuerde que el apóstol Pablo hablaba de su aguijón en la carne y todo el mundo en el ámbito teológico ha tratado de descifrar a qué se refería. Supongamos que haya sido alguna dolencia física. Dios tampoco lo sanó. Mire, esta es la clave. Uno no deja de orar porque Dios no sane algo al pedírselo. Debe preguntarse, ¿qué tienes en mente, Señor?
¿por qué no me has sanado? ¿Cuál es el asunto aquí? Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo que fue al Señor muchas veces, ayunó y oró, y Dios no le sanó, por una razón. Le invito a leerlo porque quizás usted esté confrontando una situación así. Veamos este pasaje en 2 de Corintios 12. Escuche lo que dice, le invito a leerlo. Porque dice que se lo pidió al Señor varias veces. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No tendríamos las epístolas que tenemos si Cristo hubiese sanado a Pablo al instante. Dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y él se encontraba en una situación adversa, físicamente y en muchos otros aspectos. Entonces, al enfermarnos, si Dios no nos sana, hay que preguntarle, Señor, ¿qué planeas hacer? ¿Acaso significa que Dios no nos ama? No. ¿Quiere decir que hay pecado en mi vida? No necesariamente. Significa que Dios desea hacer algo, quiere decir algo, quiere cambiar algo en nuestra vida, sea lo que sea. Debemos ser receptivos a eso. Y al ver la vida del apóstol Pablo, fue el siervo que Dios escogió para explicar quién y cómo era Dios, y su plan redentor, qué de la justificación y la santificación, qué de conceptos como la expiación y reconciliación, grandes términos que explicó Pablo, además de la esencia de todo el plan redentor de Dios. Pablo no fue un hombre que sanara a otros, fue un hombre que sufría, y el gran sanador lo fortaleció, lo iluminó, bendijo, levantó, exaltó, y nos bendijo a todos como resultado de su vida. Quizás usted se pregunte, ¿cómo me afecta eso? Primero simplemente diría que la próxima vez que usted tenga una molestia física, su primera respuesta debe ser, Padre, muéstrame cómo reaccionar ante esto. Quizás él le diga, quiero que confíes en mí, o tal vez quiero que vayas al médico. Yo nunca le diría a nadie qué hacer en cuanto a ir o no al médico. No estoy en contra de los médicos. Dios llamó a muchos, estoy seguro. El asunto es que quiero estar consciente de Dios. Consciente de que Cristo que me salvó, aún se dedica a ayudarme a andar por la vida en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Quiero que mi mente se incline hacia Él. Y aceptaré lo que Él haga. Pero debemos quitarnos esa mentalidad mundana de correr al médico primero, rápido, pero no estamos desamparados. Dependemos de Dios. Cristo es mi Salvador, mi Señor, mi amo, mi sanador. Él no ha cambiado. Es una expresión de su amor. Entonces pregúntese, ¿confía en Dios? Mire, quizás esté dispuesto a confiar en Dios en lo material, pero no sé de algo que sea más material que esto. Sé que es material. Puedo confiárselo a Dios, claro, porque Él es el Dios, es su Padre Celestial. Pido que el Espíritu Santo hable a su corazón y ponga su mente en Dios. Si usted ve televisión, hay tantos anuncios que dan esta solución y aquella, esta medicina, la otra, esta píldora, esta cápsula, y después de darle 2 razones para tomarla, le dan 13 que pueden matarlo. ¿Sabe que es así? ¿No es verdad? Totalmente. ¿No cree que es más sabio ir a Dios primero? Y mire, nos están adoctrinando sin siquiera percatarnos. Nuestro Padre Celestial no ha cambiado. Él sigue sanando.
Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, dirá, ¿cómo entro yo en todo esto? No entra. No tiene derecho de reclamarle nada al Dios Todopoderoso. Él es el Dios Santo. Solo tiene derecho a pedirle algo si, primeramente, ha aceptado a Cristo, su unigénito Hijo, como su Salvador. Su muerte en la cruz pagó su deuda de pecado. Cuando usted esté dispuesto a pedirle perdón por sus pecados y rendir su vida a Él, entonces tendrá el privilegio, la autoridad y el derecho de pedirle que lo sane o ayude en lo que esté pasando. Y Dios contestará su oración conforme a lo que sabe que es lo mejor y a su voluntad para usted. Es la decisión más sabia que tomará en su vida. Mi oración es que lo haga. Padre, cuán agradecidos estamos por haber hecho las cosas tan sencillas. Nosotros las complicamos. Decimos amarte, pero a veces no lo demostramos. Decimos que creemos en ti, pero nuestra fe flaquea. Te pido que el Espíritu Santo comience a abrir nuestras mentes y corazones para reconocer que nuestros primeros pensamientos siempre deben ser hacia ti. En cualquier necesidad oramos en el nombre de Jesús. Amén. En cualquier día de la semana, ¿cuánto tiempo tiene Dios toda su atención donde usted está concentrado en Él y en nadie más? Cuando hablamos de una relación personal, debe ser una relación de doble vía. ¿Contestará Dios esa oración? Claro que sí, sí lo hará. Él está dispuesto a hablar si usted está dispuesto a escuchar. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, La Promesa de Sanar, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Una promesa es algo poderoso. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Todos hacemos promesas en la vida. Estoy para ayudarte de día y de noche. Te lo prometo. ¿Cuántas veces ha tenido que romper esa promesa? Papi, ¿podemos jugar ahora? Ahora, solo tengo que responder a este correo electrónico. Te lo prometo. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho y nunca se ha olvidado de una sola. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto,